La punta del iceberg con Leo de Lozán es presentado por GWM. Esto es La punta del iceberg, en Convoy. Señores y señores, bienvenidos a un episodio más de La punta del iceberg. Yo soy Leonardo de Lozán y muy contento hoy, sin más preámbulos, porque hay muchísimo que chismear con mi querido invitado que está aquí conmigo y que me da muchísimo gusto porque aparte la armamos rápidamente y ya lo teníamos en la mira hace mucho tiempo, pero de esas cosas que se van pasando y dije, vámonos esta semana y como siempre, porque es un queridísimo y fiel amigo, dijo, claro que sí, cámara, la armamos y aquí está conmigo el gran Sabo Romo. Sí, en cámara, acción. En cámara, acción, Leo. Cámara, acción, Darling, querido. Un placer estar contigo aquí. Encantado. Comentando los incidentes de la vidorria. ¿Y cuántos ha habido? No, hombre, y últimamente se ha puesto punk, ¿no? Sí, ahorita los vamos a contar todos porque... Sí. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Sabito, además de ser un querido amigo y un extraordinario músico y leyenda del rock and roll mexicano, pues es una especie como de padrino nuestro, porque cuando empezamos nosotros con Fobia, pues éramos como los hermanitos chiquitos de los Caifanes. Sí. Entonces Saúl nos ayudó a hacer las primeras maquetas. Sabo tocó una vez con nosotros en varios shows que... No fue en el del ITAM, ¿no? En ITAM o en Umico, no me acuerdo en dónde. No pero sé si fue uno o dos shows. El caso es que a Chal le dio la hepatitis. Y entonces estamos hablando de los... bueno, con Gabriel Curi, imagínate, ¿no? Sí. Así del early Fobia, ¿no? Early Fobia, estamos hablando tal vez del 93, 94. Pero cuántas fiestas en casa de Milton Reynolds y tocadas aquí y allá. Aquí está, esto es la parte laboral, pero fiestas, bueno. No todas. Miles, todas. La época antes del Imperial, de Rocotitlán, desde luego del 9. Del 9 de Luke. Con nuestro querido Ato aquí también en la Condesa. Exactamente, Imperial, exacto. Y a ustedes ya no les tocó tanto la parte de satélite, ¿verdad? La parte de satélite Rocks y Esquiros, Espequios, el High Tower de estos lugares. Sí fuimos, no, ¿sabes a cuál? A Landy Bridges. A Landy Bridges, sí, que también pues, en Echegaray. Era la parte norteña y que era un lugarzazo, hay que decirlo. Lugarzazo. Sí, unas leyendas urbanas ahí de Andrés Puentes que rondaban. No sé, que ni queremos saber si son ciertas o no. Sí, no hay que invocarlo. Pero el lugar increíble. Sí, pero además también me acuerdo que les tocó abrir una parte bien padre de esta cosa norteña, Estado de México, que era Fobia tocando en lugares como el Magic Circus. Ah, sí. Tocando en el News. Que eso era impensable para una banda de rock y en español, pues bueno, ¿no? Y de pronto Fobia estaba abriendo también hay unos espacios importantes para que tocaran muchas más bandas, ¿no? Y esa parte también me parece que es digna de mención. Sí, ¿verdad? Porque en ese tiempo, si no tocabas en Rocotitlán o en el 9, o tal vez en el Luke, no había dónde tocar. Sí. No había dónde. Es que es importante poner en contexto a la banda de ahora, porque es impensable que estamos hablando del mismo país. De veras, porque yo le cuento cosas a mis hijos y me dicen, pero ¿cuándo fue eso? O sea, en tu época, porque nuestra época, ¿no? De lo que estamos hablando ahorita fue hace 30 años, no fue hace 150. Y suena como si fuera hace 200 años. Bueno, pero ya 30, 150, dices, bueno, y cuando descubres que ya tenemos más pasado que futuro, ¿verdad? Sí, y que no vamos a volver a tener 30, pues sí. Chavos, pero sí ha cambiado muchísimo este país. Entonces, en esa época estaba muy dividido la banda en general, el público, la sociedad. Sí. Y mucho prejuicio, mucho odio social también, ¿no? Mucho repudio. Sí, también veníamos mucho de este tema que había pasado en los 70, ¿no? Sí, de la regencia de hierro y esto. Y entonces no había que llegó para quedarse entre, ¿cómo se llama? Tlatelolco, Bavándaro y varios otros incidentes de opresión el halconazo del gobierno, el halconazo. Y como que se llegó para quedarse y lo tuvimos que padecer durante un par de décadas. Sí, pero además también tuvimos que padecer una parte que era muy terrible. Primero como simples melómanos o escuchas de música y luego ya como creadores que era esta cosa que pasaba con las disqueras de la época, que sí grababan a bandas mexicanas, ¿no? Como Bandido, Duk Dukes, Enigma, Peace and Love, pero en inglés. Sí. El tema era que tenías que hacer tus rolas en inglés. Y entonces Cisne Rap te editaba tus discos en inglés. Pero en inglés. No había como mucha posibilidad digo, creo que hay los únicos que realmente corrieron con buena fortuna, pues luego era el Three Souls in My Mind, que hacían Chavo de Onda y La Encuerada de Avándaro y estas cosas, pero también tenían muchísimas rolas en inglés. Y habrá sido como por
porque funcionara mejor porque se consideraba que el rock en inglés se consumía más, o habrá sido para reprimir que yo no creo vayan que a las decir autoridades les daba mucho miedo. Sí, Leo. ¿no? Porque les da mucho miedo. O sea, Avándaro originalmente, 11 y 12 de septiembre del 71, originalmente era una carrera de coches de los juniors de la época, ¿no? De Carlitos Alarraqui, de Luis de Llano, ¿sabes? De los gente. De Llano, sí, pues Luis. ¿Sabes? Luis, pues ahí que te digo, ¿no? Y que de ser una carrera de coches de los juniors de la época, estamos hablando de 1971, de no había nada en Avándaro, ahora es un club de golf muy y famoso. Entonces mucha gente dice que había 40,000. Los creo que más certeros dicen que había alrededor de 250,000 personas. Yo creo que sí, que se conectaron en ese valle de Avándaro, pues para ir al Three Souls y al Peace and Love y a La Tinta Blanca y a La Verdad Desnuda y a un montón de bandas que estaban en esa época haciendo su esfuerzo por, ¿sabes? Por sacar sus rolas. Y entonces y es el efecto Peace and Love traía esta cosa de tenemos el poder, una fusión de latín y demás. Medio funk, ¿no? Claro, hasta que llega mi querido, nuestro admiradísimo Ricardo Ochoa. Y entonces en el previo, yo me acuerdo, Leo, fíjate nada más lo que son las cosas. Con nuestro internet de esa época, que era el radio de onda corta de mi abuela Lupe, estábamos oyendo la transmisión de Avándaro en vivo, supongo que con un delay de 1 hora como para que Gobernación pudiera hacer lo propio y pudieran cortar lo que pudieron cortar. Sí, claro. Hasta que mi querido Ricardo Ochoa pues dijo e hizo algo impensable que no pudieron cortar. Entonces imagínate, 11-12 de septiembre de 1971, el Peace and Love y Ricardo está con su guitarra y con el bozo y con Felipe Maldonado, con el bandón que era Peace and Love. Y su consigna pues fue muy fresa, ¿no? Chingue su madre el que no cante. Marihuana. Entonces imagínate a 100,000 cabrones cantando marihuana. Una chulada. No, pues se acabó la transmisión, se acabó el rock y se acabó todo. Se acabó el mundo del espectáculo 20 años. Y yo siento que 1970, hace 50 años, yo siento que sí era para tanto, pero que también fue una exageración, porque al final no solo era que no podías tocar o tener una banda o tener el pelo largo y usar pantalones acampanados. No podías juntarte con nadie. Entonces, si la Julia veía 3 greñudos en la calle, los podía arrestar. Te subían a la y a lo mejor no podían, pero te llevaban y en el mejor de los casos nada más te madreaban. Sí, ¿no? sí. Y en el peor de los casos, pues quién sabe, seguramente mucha gente acabó en quién sabe dónde, ¿no? Sí. Y eso, eres más chico que yo. No mucho, tampoco se crean. No mucho. No, está menos madreado que eso sí, para donde le miren. No, Emilio, que además ya es un ídolo. Abolladuras en la carrocería. Nada de eso. Usted es un ídolo. Internos. Usted es un ídolo estoico. No, y entonces te digo que como público, que yo por lo menos ya tenía mucho interés en esta música que se estaba generando aquí en México. Me gustaban mucho los Duk Duks haciendo Beatles y sus rolas, el loco y la onda. Pues, estaban bien padres, ¿no? Sí. Y de pronto ya no había eso. Se acabó. Se acabó. Y creo que algo que vino, ¿no? Se prohibió, por supuesto. Al decir se acabó, gracias por aclararlo, se prohibió. No solo en la Ciudad de México, se prohibió en todos lados, ¿no? Ni siquiera en sitios estratégicos de la música como Tijuana o Ciudad Juárez, que por la cercanía con la frontera y que tenías chance de ir a ver conciertos a Estados Unidos y tal, había como más onda y los pachucos y no los tarzanes y toda esta movida. Sí. Pues se acabó, así se acabó. Y creo que un buen detonador de esto fue la revolución de Emiliano Zapata, que pongo un poco de contexto, una banda tapatía, que así se llamaba la revolución de Emiliano Zapata, y que cantaban en inglés una canción muy hermosa, ¿verdad? Que se llama Nasty Sex y que nunca la anunciaron pues como el sexo sucio o como, ¿sabes? O como sea que quisieran traducirla. Siempre era Nasty Sex con la revolución de Emiliano Zapata en las radios comerciales de la época, en La Pantera, en Radio Éxitos, en AM y tal, ¿no? Y yo siempre pensé que la revolución de Emiliano Zapata era una banda exótica inglesa. Y entonces, claro, habla, oh, my baby, sing that song of love. No, yo qué sé, ¿no? No, pues me encantan. Y entonces tengo que confesar aquí públicamente, creo que lo he dicho antes, pero bueno, tendrás la exclusiva, ¿verdad? Que está tan de moda. Échala. Que el primer monederazo ladroncístico que le propicié a mi señora madre
fueron 27 varos para ir al Minimax de Linda Vista a comprar el álbum de la Revolución de Emiliano Zapata. Yo creo que valió la pena. Claro, ella no pensaba lo mismo. Mi papá, por supuesto que tampoco, ¿verdad? Seguramente te hablo que Leo, yo tenía 8 años, ¿sabes? O sea, pero ya andaba. El rock no tiene en el robo ni en el hurto, pero sí andaba ya en necesidad en hacerme de hacer ese disco, igual que tenía muchos otros, ¿no? Y entonces cuando llego a la casa y con mucha cautela lo introduzco, ¿sabes? Para que no se dieran cuenta de que ya tenía el disco y a ver de dónde salió. Y descubro que trae rolas en español y que está grabado en Guadalajara y que el compositor es Francisco Javier Martín del Campo. Y yo decía, güey, ¿dónde quedó John Lydon? ¿Y dónde quedó Franz Franz? Nada. Todos eran paisas tapatíos, ¿no? Claro. Y pues fue increíble y fue bien choqueante porque también descubrí que en ese mismo álbum pues venía el famosísimo Nasty Sex. Venía una rola instrumental increíble que se llamaba Ciudad Perdida, Sin City. Padrísima también. Y una rola, pues, Flower Power que se llama La Montaña, ¿no? La Montaña. No, pues ya sabes, y meditación y Peace of Mind y esta onda. Pues fueron muchos descubrimientos, Leo. La neta es que fueron muchos descubrimientos y siento que si no hubiera pasado de esa forma, varios de nosotros, no sé si todos, pero varios de nosotros no estaríamos aquí. Sí. ¿Sabes? Si no nos hubiera tocado percibir eso de esa forma, sí. En la que yo decía, entonces, claro, cuando yo anuncio en mi casa que quiero ser músico, el único estoico fue mi mapacín, mi papá. Tú vas. Pero todo es mi tía. Pero bueno, ¿y de qué vas a vivir? Bueno, pero sí, ¿qué vas a hacer? O sea, hacer música es un hobby muy lindo, pero es que el ambiente está lleno de jotos y marihuanos. Y yo decía, pues sí. Por eso. Pues por eso, ¿no? Pues de eso se trata justamente. No, pero además ¿sabes? sí preocupaba a la familia, obviamente. Claro. A todos nos pasó. Excepto y es que papá. Es preocupante. O sea, ahora no, que soy papá lo entiendo pero por bien. Supuesto. Entonces, el caso es que cuando somos los protagonistas, pues no nos preocupa que les preocupe. Exactamente. Hasta que nos preocupa que les preocupe, ¿no? Y que tu papá desde el día 1... Mi papá desde el día 1 me dijo, gordo, vas. Pero entonces tenía cosas bien padres, mi papá. Y además no hace tan loco hablar en pasado, pero sí. No, sí, vamos a hablar porque, bueno, música. Para los que no sepan, hace apenas unos días falleció el famosísimo Mapacín. Que la verdad, obviamente platicamos ahorita fuera del aire que las pérdidas duelen sin lugar a dudas y es inevitable. Sin embargo, pues tu papá, tuviste la suerte de tener un gran papá, pero pues de los mejores. Emilio, y además tuvo una gran vida larguísima y maravillosa. Y enamorado de todas y de sus hijos, ¿no? De todas y de sus hijos en ese. Dos grandes amores. Sí, todas y sus hijos. Que eso no cambió nunca, ¿no? El orden sí, a veces éramos los hijos y luego todas, ¿no? Pero ese era el tema con mi papá. Y entonces era padrísimo porque le digo, oye, papá, pues música. A música, pues Escuela Nacional de Música. Claro, hasta que llegó a la Escuela Nacional de Música y entonces descubro en esa escuela, Leo querido, que pues sí estaba bien padre, pero no era la música que yo quería, ¿no? Es decir, yo ya andaba en The Kings and The Who, King Crimson, sí, es que y aquí era México Chopin, no y Liszt y Debussy, y entonces yo decía, híjole, sí está padre, pero no está padre. Yo igual, ¿no? mi mamá me decía, ¿quieres estudiar música? Métete al conservatorio. Claro, yo decía, no, espérate, no, yo no 10 años de piano. No quiero tocar la flauta de Pan Pro, ¿sabes? O sea, pues no. No había nada, ¿no? Era la Nacional nada. De Música o el conservatorio, ¿no? Sí, nada o la Superior de Música. Superior. Pero entonces, diría mi mapacín, Dios socorre la inocencia. Todos mis maestros de la Escuela Nacional de Música, Héctor Alcázar, Enrique Marrufo, el Brujo, puro delincuentazo, ¿no? Hay que decirlo. Todos eran pachecos, estaba padrísimo, pero además todos tenían banda de rock. Y entonces Héctor tenía una banda inconmensurable que si se la encuentran un día se les recomiendo ampliamente, que era el Talón San Cosme. Una banda medio progre. Y entonces me invitaban a sus ensayos. Y a la hora que los oía tocando, me sonó Palmer, Focus, Yes, más sus rolas originales, y era de ¿qué es esto? Esto sí. El Ea y Oea y tan, 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 tarará. Pues sí está bien padre, Vivaldi, como no, muy alegre. No, yo quiero esto. Y entonces estar en los ensayos del Talón San Cosme, de Atrás del Cosmos, del Universo, que era la banda de Jorge Reyes de aquella época. Estar en ello y de pronto pues no llegaba alguien y era
chavita, yo era chavita. Sí, pues yo no sabía ni tocar. Pero de pronto pues ya estaba yo tocando alguna rola con ellos en el bajo, en la guitarra, en la batería. No, pues en el instrumento que fuera. Yo me enchufaba lo que fuera, ¿no? Y estos me daban la posibilidad de eso, de tener contacto con instrumentos. Pero además de tocar unas rolas increíbles que no me sabía, pero que de alguna manera era como, a ver si para la próxima que me inviten, pues ya me aprendí esa de Carrusel de Yes, ¿verdad? O ya me aprendí Haremskarem de Focus. Hacer y tarea por supuesto, no, pues yo llegaba con la tarea hecha y cuando me invitaban, pues había algunas que ya más o menos controlaba, sobre todo con la guitarra. Y pues ahí, ¿cómo no se va a volver uno loco? A eso aumentale a ver a The Who y a toda la invasión inglesa de esa época, oír a Traffic, toda esa música que llegaba a mi casa por cortesía de mis hermanos mayores, de Juancho y Lula. Y una parte importantísima que también tiene que ver con mi papá, que mi papá llegaba con discos de The Temptations, llegaba con discos de los Four Tops, llegaba con discos de Jackie Wilson y la orquesta de Count Basie. Entonces era una variedad musical, ¿no? Bueno, y yo no tenía ningún tema. Y luego llegábamos a casa de mi abuela, de Lupe, la mamá del Mapacín, y oíamos a Pérez Prado con la orquesta de Glenn Miller y las cumbias de Mikel Laure y el 039 y la cosecha de mujeres. Y entonces sí era como... Es que todo te marca, es muy impresionante. No, pues, ¿cómo te vas a volver loco con eso, Leo? Y en México era súper común esto, a mí me pasaba igual. Mi papá escuchaba jazz y luego también escuchaba de pronto... pues no rock, pero sí escuchaba disco, escuchaba baladas de los 70s. Sí, Killing Me pero además unos baladones, ¿no? De Roberta Flack, de Terry Jacks. Pues exactamente. Y luego también la época disco por mis hermanos mayores. Claro. Y luego Bonnie M y toda esta onda. Y ¿qué sería de la música sin Bonnie M? Sin Bonnie M. Y luego también, espérate, ¿no? José, Juan Gabriel. Fíjate, la otra vez me pasó una cosa muy loca, güey. Hasta ahorita me pasó. Pusieron una canción de Julio Iglesias en un restaurante que estaba yo. Yo tenía años de no ir a Julio Iglesias, pero a mi mamá le fascinaba él y sus canciones y todo, estaba enamorada y mi abuela también. Entonces todo el pinche día ponían a Julio Iglesias en la casa. Me sé, yo creo que más discos de Julio Iglesias que de Led Zeppelin. O sea, es una cosa... No, así tiré tu pañuelo al río. Y te lo juro que yo lo odiaba. Yo decía, guácala, qué corsi, qué raro. Me gustaba Kiss y me gustaba el heavy metal y tal. Y de repente empecé a notar y yo decía, esta me la sé. Y luego ya la empiezas a apreciar un poco, ¿no? Esta melodía la verdad es bonita. Y luego te das cuenta que lo que tú haces, pues también está un poco empapado por eso. O sea, descubres las melodías de los 70s de José José, de canciones de Roberto Carlos, de Juan Gabriel, todo eso. Tienen muy buenas melodías, muchas de ellas. Sí. Y se te quedan. Y a la hora que yo de repente también me comentan mucho en los Concord, por ejemplo, me dicen, esta melodía suena muy bien porque... Es una canción muy rockera, pero tu melodía es muy pop. O sea, es muy beatlesca. Sí, pues somos un híbrido de un montón de cosas. ¿Quién sabe si viene de Julio Iglesias o de los Beatles? Pero es que mira, a eso desde luego hay que aumentarle algo que también me parece sensacional. Ahora que hablas de la balada en español. No solamente eran José José, Rocío Dúrcal, Camilo VI, todos estos portentos de voces, José. Eran unos portentos de compositores, unas canciones y alucinantes, pero unos productores increíbles, pero unos arreglistas increíbles. Y tendría que ser uno muy güey para tratar de sacudirse esa influencia. Porque al final, yo creo que hasta de la música más modesta, uno puede aprender un montón de cosas. No hablo de ningún género en particular ni de ninguno. Y además hay canciones hechas con mucho corazón. No importa el género ni la calidad. Y una gran rola, ¿estás de acuerdo? Que no ocupa ni violines ni guitarra con distor. No. Una buena rola es una buena rola y se acabó. Se acabó. ¿Para qué le das vueltas, güey? Pues, lo que sea. No importa, pues es una gran rola. Y es una rola que conecta y genera... Lo que creo que es más importante de esto que hacemos en nuestro oficio de hacer música, Leo, que es conectar emocionalmente con quien te escucha. Eso es lo más bonito. ¿No viste este reel? ¿No te llegó? El de... Ay, ¿quién era este güey? Pues no era Bootsy Collins, pero alguien del funk muy, muy grande. No es cierto. Era el productor de los B-52s y de... que es guitarrista increíble, que tocó con Daft Punk, creo que era él, ¿no? Sí, es Nile Rodgers. Nile Rodgers, exactamente. Sí, creo que era Nile Rodgers. Creo, que es una bestia. Sí, seguramente sí. Creo que era Nile Rodgers. Cosmic Thing, que es un discazo de los de mis favoritos. Lo hizo él.
Bueno, creo que era él. Si me equivoco, una disculpa, pero alguien así de grande. Seguro es él, ¿eh? Y decía que él cuando era chico era súper clavado del jazz y que el jazz era su onda y que, o sea, nada más respetaba a 3 pelados ahí que tocaban en no sé qué lugares. Como éramos todos en alguna época, ¿no? Y de repente un día le sale no tenía lana, estaba empezando, y le sale un jam y tenía que tocar la de Sugar, y que le da una vergüenza espantosa y que llega con su maestro y le dice, güey, me sale esta chamba. Y digo, pues la voy a tomar porque necesito pagar la renta, pero me muero de vergüenza. Pues, ¿cuál es la chamba? Pues esta. Sugar. Le dice, no seas imbécil. Su maestro, que era su ídolo, ¿no? Le dice, tienes, o sea, no es nada más por chamba. Vas a tener la oportunidad de tocar una gran rola que es una obra maestra. De la simpleza y de la grandeza. Este güey así, como si este genio del jazz y que es un hermano que me ha enseñado todo lo mejor de la música, me está diciendo que Sugar es una obra maestra. Dice, mira, toda canción, toda pieza que conecte con las emociones y las mueva masivamente es una obra de arte, cabrón. Y punto, y se acabó. Dice que se impactó tanto y se le rompió tanto el cascarón que empezó a llorar. Dijo, güey. O sea, y dice que a partir de ese momento abrió su mente, le cambió la vida. Leo, si yo te digo cuál fue la primera rola con la que conecté emocionalmente, ni tú ni nadie lo van a creer. ¿Cuál? La canción de Lo Verde, de la Rana René, en Plaza Sésamo. Que es una rola en la que está la Rana René en la laguna, sola, atardecer. Yo veía Plaza Sésamo cañón. No, pues yo también. No había muchas opciones tampoco, pero... Y la rola... y en lo que me daba cuenta estaba llorando. Yo decía, wow. Y no es que fuera la gran... Si es una gran canción, hay que decirlo. Sería como en los principios de los 70, sería como el equivalente a Yo soy tu amigo. ¿Sabes? Claro, como esas rolas que la oyes y te pones de buenas. Sí, sí, hay piezas bueno, pues esta rola tenía eso. Tenía eso y fue como el primer... O sea, no fue The Who, no fue My Generation, no fue You Really Got Me de The Kings. Fue esa rola que que hizo ver una parte vulnerable de mi cuestión emocional. Sí. Y me rompió y al día de hoy me acuerdo y es como, wow, qué chido, ¿no? Qué chido. Entonces tú imagínate cuando de pronto en este escarbar de la música y de descubrir a las bandas italianas y a Premiata y a Leorme y todo ese progre que me sigue encantando y que ha sido una gran escuela para mí. Pues un día descubro, con singular alegría, como no, con gozo mayor, que una de esas canciones no solamente me iba a salvar el momento, me iba a salvar la existencia con mi mapacín. Porque claro, llegas a tu casa y cuando oyes cuando te dicen, Leo, ¿vienes? Sí, claro. Leonardo, ¿puedes venir? Cambia totalmente, ¿no? No es ahorita, no vas, estás ahí ya, ¿no? Entonces, claro, yo llegaba a casa y oía mi nombre completo, Salvador. Ven acá. Ya valió. Y entonces entraba al cuarto de mi papá y me sentaba en la orilla de su cama, que yo la veía descomunal, como un maracaná, era una cama gigante. Y yo me sentaba ahí en la orilla muy derechito, como siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué voy a hacer contigo, gordo? Es que las calificaciones bien, pero la conducta es que está cabrón, porque hice la secundaria en 6 escuelas. Entonces creo que eso puede, ¿sabes? Y siempre por conducta, nunca por aprovechamiento académico. Hasta que un día, que oí mi nombre completo, con apellidos inclusive, dije, no, pues ahora sí ya valió madre fuerte. Tuve la precaución de hacer escala técnica en mi cuarto, cogeré mi guitarra y sentarme en la orilla de la cama de mi papá con la guitarra. ¿Qué pasó, papá? Salvador, ¿qué voy a hacer contigo? Mi papá era incapaz de un chingao, era incapaz. Y todo te lo decía con la mirada y te veía por arriba de los lentes y yo decía, pues sí entiendo, papá, pero mira, papá. Come di incanto lei si alza di notte, camina le stelle con gli occhi ancor chiusi. Y yo cantándole Yoko di Bimba de Leorme. No, bueno. Lo desarmabas. No, pues lo desarmaba, pero además lo desarmaba y pues uno que siempre... Mira, afortunadamente esas cosas se quitan. Yo en lugar de decir, puta, qué lindo, estoy conmoviendo a mi papá. No es que sea inconmovible, pero estoy conmoviendo a mi papá. Entonces era huevo. Y entonces ya cada vez que cualquier evento de cualquier índole era esa rola, o era Dove Quando de Premiata, o era alguna de Adriano Celentano, le cantaba rolas en italiano y se acababa el pedo. Pero además seguramente lo que le conmovía es ver que
traías esa vocación y que la estabas desarrollando claro, bien. Porque además mi primer público, supongo que el tuyo y el de muchos, pues eran nuestros papás y nuestros hermanos. Yo cuando mi mamá se enojaba, qué chistoso, también sacaba canciones. Me acuerdo que una vez saqué el solo de More Than a Feeling. Claro. Dije, mamá, es que sí estuve, o sea, no puedo estudiar, pues que saqué una canción. Y se me enseñaba, y ya me seguía regañando, pero por lo menos decía, bueno, sí toca, hay provecho, sí, algo o sea, está sí pasando. Tiene buen oído, el cabrón la sacó bien. Claro. Sí, pues mira, todo eso, creo que si no nos pasa de esa forma, Leo, y si luego las hadas del rock no nos premian con esta cosa maravillosa de encontrarte con los personajes correctos para hacer, no sé si tu primera, tu segunda, tu tercera o tu cuarta banda. Pues yo desde que me acuerdo, mira, me lo encontré hace poco, Beto Rosas, saxofonista de La Castañeda, ha tocado con Liran Roll y ha tocado con el Aragán y un personaje maravilloso. Fue con el primer tipo que empecé a tocar guitarra y sacábamos rolas progresivas de jazz, de todos, ¿no? Y hacíamos voces y no sé qué tal, que teníamos, pues no sé, 12 o 13 años. Y fue como ese primer contacto, incluso a estar en público, a tocar en los festivales del centro cívico, de la colonia y de la secundaria, ¿sabes? Y estábamos en todos lados. Oye, hay fiesta en casa de Berta. Vamos a tocar a casa. Y te echábamos unas rolas ahí. Y luego, pues, ¿sabes? Se empieza a separar, pero entonces caigo con el Doc y con el Chino y con Víctor. Y en lo que me doy cuenta, pues sigo tocando la guitarra, pero ahora es eléctrica y tocamos Deodato, Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang y Chuck Mangione, recientemente fallecido mi Chuck Mangione. Tocábamos eso, pero y de pronto no dejan ir al bajista de la banda, todos menores de edad y con una conducta espantosa. Salvador al bajo. Y entonces Mapacín, me compras un bajo. Así fue. Y al día siguiente mi Mapacín llegó con un bajo de esos de juguete de Sears. Sí, porque no había nada en México. Y tampoco había presupuesto, ¿no? Así como para decir, vamos por un Fender P-Bass del 64. Pero aunque hubiera a Rudy Non-Stop en New York. Pues no, era donde fuera, y al Gulgor, a donde fuera a comprar un instrumento. Y entonces mi jefe me regala un bajo que sí estaba más bien culé, pero era mío. Y lo tenía 24 horas al día. Y claro, no tenía cable, ni ampli, ni nada. Y entonces me pegaba en la puerta del closet de mi cuarto después de vaciarlo para que retumbara un poco. Qué chido. Y a la semana que sigue estamos tocando en una boda y conozco a alguien que cambió mi vida para siempre, que es Oscar Sarkis. A él debo el sobrenombre de mi nombre de vedette, que es Sabo Romo. Bueno, un día me dijo, no, Chava Romo, pues no, está rocker, será Sabo. Ah, mira, y no se sabía acabó. que Pues así. Qué tipazo. Así. Y entonces él me enseñó a los Talking Heads y a XTC. Y entonces, ¿sabes? Cambió la percepción del progre y de la música disco, de la cual soy fan. Bueno, terroríficamente mortal. Llegó al New Wave y a Blondie y a The Fix y a otra música que pues va enriqueciendo el panorama, Leo. Y entonces en ese inter... Pues entonces ya estoy con Ricardo Ochoa, pero entonces unas semanas después tocamos juntos, ya estoy con Manolo Ortiz y hago Taxi. Justo te iba a decir. Grabo mi primer disco. Había sido esa época Taxi, claro. Sí, 84, ¿no? Sí, entonces tocando mis rolas popsitas bien lindas, con una armonía bien bonita. Padrísimo. Sí, era padrísimo. Y Manolo, un cantante excepcional. Y un tipo divertidísimo. Además, murió hace unos años, mi querido Manolo. ¿Me contaste alguna anécdota ahí? Pero bueno, cuéntanos alguna que te acuerdes. Estaba chifladísimo, ¿no? No, muy pues divertido, es que todas son para no contarse. Tendría que estar condenadas al anonimato. Pues es que sí estaba bien punk el pinche Manolo. Pero un tipo además generosísimo. Sí. No, y entonces era Disneylandia porque llegábamos al ensayo y había todo. Oye, micros. Todo, había todo. Publicista exitosísimo, entonces tenía un presupuestazo y tenía una sala de ensayo increíble. Pero entonces vamos a grabar un disco y llegamos a grabar al estudio Do Re Mi ahí por La Raza. Pero luego nos fuimos a mezclar a Ocean Way a Los Ángeles con Ed Tucker, que acababa de venir de mezclar a Bowie. Pero fuimos a editar el video que hicimos, el primer video de mi vida, 35 milímetros, editado en Los Ángeles con la postproducción. Era Disneylandia. Sí. Manolo, generoso. Teníamos un contrato con... Era Wea. Que ¿Fue tu primera banda grande? Fue mi primera banda grande. Sí. Fue el primer disco que grabé en mi vida. Pero venía acompañado de todo esto que te digo. Era Disneylandia.
Y entonces tocábamos en puras fiestas mamonas. Y de pronto yo le decía, güey, hay que ir a tocar a la Golden Disco a Iztapalapa, güey. Hay que alternar con la banda. No, con Liran Roll y ¿sabes? Con los Next y con la banda. Uh-huh. Y nos aventamos varias de esas tocando en fiestas bastante alternativas en Iztapalapa, en Tláhuac. Nosotros bien bueno, sobre todo fresísima. Y entonces llegaba y tiraba choros en inglés en las fiestas. O sea, si era, y aventaban cosas. Y muy avanzado. No, pues muy inconsciente, ¿no? Sí. Sobrevivimos a todas, ¿no? Pero como eso yo siempre tenía esa facilidad, igual que tú, Leo, de, ¿sabes? Serpenteas, ¿no? Donde sea. Sí. Y entonces llegas al pop y te aman. Sí. Y llegas al cine y te aman. Entras con... Y vienes aquí y te aman. Pues yo no sé si somos ubicuos o somos simplemente encantadores. Una de dos. O las dos, güey. Y las dos y en exceso, ¿no? Somos muy encantadores. Pero era padrísimo porque de pronto estábamos en esta cosa de barrio. Y yo me llevo estupendo con el Guadaña, que también recientemente murió, el cantante de la Bostic. Siempre cariñosos y siempre amigables. Y siempre compartían la Catrina de Pulque. Siempre increíble. Entonces, como yo nunca he tenido temas de ese tipo, de que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, no como varias de las personas con las que me he encontrado en la vida, que sí dices, no, pues cámara. No, yo nunca he tenido ese tema y entonces poder participar de tantas cosas, o sea, grabé discos con Trolebús, con el Choluis. Son nuestros padrinos. ¿Sabes? Trolebús. Y grabé discos con Mamaceta. Y yo andaba ahí metido con todo, y con Briseño. Tocamos con ellos también, con ¿sabes? Bueno, con Briseño, era padrísimo. Y Mamaceta era una banda padrísima, con un sentido del humor increíble. Padrísimo. Y los Trolebús. Y el Choluis y el Demex y el Patito Montes. Patito lo vi hace poquito y a Choluis me lo encontré, creo que en un aeropuerto, ¿no? Ahí anda, se fue a vivir a España muchos años. Sí, me contó, entonces anda aquí de vuelta. Anda como de diplomático, ¿no? Una cosa. Anda de embajador cultural. Cultura, sí. Exacto. Pero, y entonces, claro, yo veo al Choluis y me acuerdo de ayer, me acordé de ti. Mirando unos perros haciendo el amor. O sea, güey. Y eso cantaba el Choluis. Y el País de los Borrachos. Y Barata y Descontón. Barata y Descontón. No, pues era increíble, ¿no? Era increíble y es parte de un todo. Entonces sí, no te puedo negar, mi banda favorita desde que me acuerdo, primero era Grand Funk, luego Steely Dan y luego XTC. Y actualmente por las tres. Junto con Elvis Costello y Paul Weller y tal. Sí. Pero a la par de ello... pues sí, Briseño, y a la par de ello, pues sí, Liran Roll y sí, el Aragán y la muñequita sintética. Y todo esto que finalmente forma parte de un todo, y aunque quisiéramos negarlo, pues nos ha influido de muchas formas, Leo. Claro, te forma, todo Tal te vez forma. No musicalmente, pero hasta en actitud. No, en tocar con Botella de Jerez, con Sergio, Paco y Armando. No hay ninguna, no manches, ¿no? Ninguna otra riqueza más que la experiencia en la vida. Así es. Eres solamente rico en experiencias. Entonces, mientras más experiencias, más riqueza tienes. Entonces, bueno, de pronto imagínate que con Taxi, con esta banda maravillosa, nos invitan a tocar al primer festival de rock en Acapulco, en Tres Vidas, cuando Tres Vidas era un llano. Sí. Y llegar a Tres Vidas, pues tenías que ir con tu machete abriéndote la brecha porque no había por dónde. Y entonces en ese festival, que fue obra del gobierno de Guerrero, junto con Armando Molina, que fue fue el programador del Festival de Avándaro. También personaje. Bajista y cantante de La Máquina del Sonido. Sí. Y lo digo con mucho cariño Molina, siempre. Sí. El día que quieran oír una versión bastante alternativa de Inagada da Vida, búsquense la de La Máquina del Sonido en español de Armando Molina. Dejaste mucha tarea. Es que es una cosa... Es una cosa muy tremenda, ¿no? Y entonces, pues Armando, que es siempre un caballero, lindo y todo, nos invitó a Taxi a abrir el festival hacia la 1:00 p.m. de un sábado, ahí en Tres Vidas, con un escenario, sería muy pretencioso, con un templete ahí puesto de esos de varas, con unas tablas que pisabas y crujía o se caía. Y entonces en ese festival abrimos nosotros, seguidos del Tri, ya estaban en esa transición del Tri Souls al Tri, estaban por grabar el disco rojo, el Simplemente. Pero además, ¿sabes quién más vino? Vino Quiet Riot. Órale. Vino Koinonia, que era una banda increíble que tenía Abraham Laboriel. ¿Qué año es este? 1986. Órale. Quiet Riot. Wow. Quiet ¿Qué hacen Riot. ahí? Pues alguien los contrató y vinieron a tocar y era una cosa así de... ¿Qué es esto?
tengo una gorra además que me regaló Kevin DuBrow, el cantante. Sí. Eran muy buenos, era buena banda. Es Rudy Sarzo. Rudy tocaba increíble. Randy Rhoads, o sea, sí era una cosa. Randy Rhoads. ¿Qué es esto? Es cierto, estaba en Quiet Riot. Venía una banda de chavas gringas que se llamaba Bitch. Buenísimo. Entonces ¿y cuánta gente había en eso? Pues a lo mejor unas 10,000 personas, no sé. Sí, imagínate, pues era mi primer festival enorme. Cuando no existían los festivales eso no en México, existía aquí. Existían los bailongos que hacían, ya sabes, Apodaca y Bronco y esto, ¿no? Pero el festival de rock como tal no existía. Y menos con una combinación de artistas tan bizarro, tan ecléctico, tan sui generis. Y aparte internacional, menos en México. Internacional. Estaban las Joe Jackson Dancers, que era un grupo de chicas, pues más bien muy sabadaba ellas, muy sabadaba presta pronto, que eran el club de baile del papá de Michael Jackson. Yo cuando vi Joe Jackson, yo dije, también pensé el otro Joe Jackson. No, eran las Joe Jackson Dancers, eran un grupo de tiples, para decirles bonito, así de exóticas, que hacían como unas coreografías y bailaban rolas de los Jackson. Pues increíble. Increíble porque yo nunca en mi vida había visto algo así. Claro, se hace de noche y entonces, pues, oye, güey, pues un vasito de agua. Ahorita que estoy tan despreciativo, en aquel entonces este vaso es que valía oro. Valía oro. No había y era agua, pues ahí está el mar, güey. No había agua. Claro, no existía la cultura de la botella de agua, no existía nada de eso. Entonces no había agua potable, no había baños. Lo que había era lo que tú llevabas en tu mochila. Ya te habían picoteado los moscos y ¿cuál mochila? ¿Cuál previsión? Prehistoria. Baño, pues ahí de Aguilianchis. Más grande del mundo. ¿No? Exacto, llégale al trono más grande y arenita o se la lleva el mar o yo qué sé, ¿no? Pero mira, finalmente pues todo eso te forja. Es como, ¿te acordarás de un show que tuvimos juntos en 1990 debe haber sido? En la Plaza de Toros Revolución de Tijuana, ¿te vas a acordar? Claro que me acuerdo perfectamente. Caifanes, Maná y Fobia. Perfectamente. Nos fuimos y era una cosa muy en tremenda. Camión. Sí, pues ya de entrada, ¿no? En camión con los... Por eso es que los Maná y nosotros ya tenemos ya traen un callo tremendo. Todos con staff en el mismo camión te une de por vida. Güey. Nosotros sí volamos, le odio decirlo. Pues es que ustedes eran los estelares. No, pues yo qué te digo, ¿no? Pero ya nosotros sí llegamos ahí en Mexicana o en yo que sé, en Tardesa o no sé en cuál. Sí, ¿no? En el estadio. Pero yo me acuerdo cuando me decían que el staff y ustedes y los Maná iban en bus a Tijuana. En 1990. Y hacíamos Tijuana, San Luis Río Colorado, Ensenada y Mexicali. Todo eso en un solo camión con todo y staff y equipo. En una Otesa seguramente. En un ¿no? Otesa, sí. Infame. Mira, pero bueno. Pero nos formó padrísimo. Si eso no te forja, pues entonces lo recuerdo con mucho cariño. Obviamente ya no me acuerdo de mi tortícolis y no me acuerdo de los apestes de calcetines. No, pues bueno, en el mejor de los casos de calcetines y patas. No hablamos de colas, pero te juro que lo recuerdo con mucho cariño y de verdad nos unió, no lo digo de broma, nos unió para toda la vida. O sea, totalmente. Y luego cuando llegaron ya estas cosas más grandes, ya cuando hacíamos la gira de rock de los 90 y entonces íbamos todos y ya una megaproducción, porque ya todos volando, ya estabas en hoteles 5 estrellas. No, ya te podías volar las toallas del hotel, no tenías que ir a comprar unas para dejárselas porque estaba bien gacho, ¿no? Sí, no te tenías que ya te las podías chingar, ¿no? Sí. Muchas cosas que insisto, Leo, si no nos hubiera pasado como nos pasó, si no hubiéramos corrido los riesgos que quisimos correr y que buenamente nuestros padres nos ampararon, yo me quiero imaginar a tu madre hermosa volviéndose loca porque luego eran las 3 de la mañana de 2 días después y no llegaba. Claro. ¿Y cuál celular? ¿Y cuál te ibas a acordar de pararte a marcar el 611-0425 para avisarle a mi mamá que estoy bien y que no me han matado? Nada. No, y andabas por ahí, por la vida echando fiestas. 19 años. También es que era otro México, ciertamente, ¿no? Era otro México que es imposible no compararlo, ¿no? Sí. Pero además éramos, o sea, digo, no, muchos seguramente no, pero sé que tú y yo éramos muy familiares. Yo sí me reportaba. Yo siempre. O sea, siempre mi mamá, ¿sabes? Le gané mucha confianza de mi familia. Por eso también pasó. Igual en tu caso. Sí. O sea, no es un accidente ni es un papá santo. Es un papá que tiene un hijo que sabe que le está echando huevos y que esa es su vocación y que se reporta y que a ver si no llega avisa. Y entonces, bueno,
Cuando nos íbamos, sí, pero ahora que yo tengo hijos de esa edad, claro, es otro México y todo, pero sí dices, ay, cabrón, sí estábamos muy chavos. Y andabas en transporte público, Leo, y te movías como podías y llegabas como podías. Yo no tuve coche, sí, nos íbamos en metro y caminamos. Mira, yo a los 11 años, ahorita tengo un hijo casi de 10, Andrés, que lo conozco perfecto. Sí, mi Andrés. A los 11 años iba yo en primaria, me iba de Tasqueña, agarraba el metro Miguel Ángel de Quevedo, caminando, y tomaba el Miguel Ángel de Quevedo, me iba en metro solo a Valderas y me bajaba 3 veces a la semana y trabajaba en la tienda de mi mamá porque estaba ganando lana para comprarme un teclado, que fue un Poly 800. Y qué joya. Y ahí ya mi mamá en la tarde pasaba por mí porque pues ella iba a agarrar el cash de su tienda que tenía, que estaba ahí enfrente de Televisa Chapultepec por ayer. Y ya me regresaba con ella 3 veces a la semana a los 11 años. Es impensable que a los 18 hijo, dejes a tus hijos en... Hoy estábamos en un centro comercial y no lo dejé ir a comprarse un... No hay forma. Un dulce no hay forma. Si voy aquí por un... No hay forma. Pues era otro México. Pero no hay forma. La nueva GWM Jabal H6 ofrece una combinación de potencia, diseño sofisticado y eficiencia energética. Se destaca por su capacidad de recorrer largas distancias con menos consumo de combustible, sin comprometer el rendimiento y potencia. Además de que cuenta con 5 estrellas de seguridad para la protección de los pasajeros. Consulta más detalles en www.gwm-mx.com. Yo creo que sí, nuestros papás vieron que lo estábamos tomando muy en serio. Y sabes que dentro de los excesos, Leo, espero que estemos de acuerdo, dentro de todo este exceso que nos ganó durísimo en más de un momento, había una parte que era hasta ingenua. Es decir, yo no siento que necesariamente hubiera maldad en mucho de esto que hacíamos, incluso si estábamos en una fiesta y estaban las So Lonely, ya sabes, y toda esta la So Lonely, que tanto, no manches, imagínate que te digan la So Lonely, pues sí está cabrón, te acuerdas de la So Lonely, ¿no? Mi reina hermosa. Sí, claro. Y toda esta banda, no digo más nombres ni nada, pero bueno, toda esta banda que rolábamos y de pronto te perdías 2 días en la Quiñonera. Sí. Y no pasaba nada que no quisiera que pasara. Yo también. Era increíble. La verdad, sí había mucho respeto entre todos. Y todos interactuando. Y si nos despertabas y estabas con ella, no pasaba nada. Y era el paro. Y sí contabas con los demás. Claro, o sea, no nos y no traías morir. camisa y la camisa para el show. Sí. O sea, sí era como una conciencia gremial, emocional y automática, ¿no? Ni la pensabas. Tienes razón, como mucha inconsciencia, pero de la buena, porque pues era positiva. Porque todos estábamos ahí. Oye, pues se metieron al ensayo de los Neón y les robaron el bajo. Y Sergio tocó con un bajo mío 6 meses. Sí, eso. Oye, y la maldita, y le digo, préstanos un micro. Sí, y así era la onda. Era una comunidad y una resistencia un poco, ¿no? Absolutamente, no. Y eso... No lo echo de menos tanto, pero estás de acuerdo que sí se perdió, ¿no? Sí, de pronto nos empieza a ir bien a muchos. Y entonces ya no, o sea, ya no era como cuando tocaban los Fobia, pues ahí vamos todos a verlos y a oírlos y a oír la nueva rola. Güey, van a estrenar el Crucifijo. Y güey, van a tocar Dios bendiga a los gusanos. Y sin redes sociales. Sin redes sociales ni nada. Enterados puro boca en boca. Boca en boca. Telefonito de la casa. Boca en boca, el teléfono de la casa y le comunicabas a los cuates y tal, ¿no? Y tocábamos nosotros y ahí estaban todos, pero entonces tocaba Café Tacuba y ahí estábamos todos. Sí. Y nos sabíamos la rola, hasta el día de hoy. El proceso era bien loco porque también te acordarás, Leo, para los que no lo sepan, todas las rolas del primer disco de Fobia, del primer disco de Caifanes, del primer disco de La Maldita, del primer disco de Los Amantes de Lola, del primer disco de Neón, del primer disco de Rostros Ocultos, del primer disco de Bonnie, Los Enemigos del Silencio, las tocamos hasta el cansancio antes de grabarlas. Sí, llegamos a grabar. O sea, no era el tipo de que aquí sales tu rola con el nuevo sencillo a promover. No, aquí teníamos meses tocando las rolas y de pronto surge la posibilidad de grabarlas. Sí. Y entonces cuando salen nuestros primeros discos, pues las rolas ya se las sabía todo el mundo. Pero incluso antes de que salieran los discos, lo que dices, ya todos nos sabíamos todas. Sí. Todas, ¿no? Y yo, de verdad, Milo, al día de hoy, cómo alucinaba cantando el coro final de Dios y los gusanos. Sí, Dios. Dios bendícelos. Y nosotros también de Caifanes. Pero era una cosa climática tan padre
No, y me pasaba con muchas rolas, ¿no? Y ver a los Café Tacuba con su cajita de ritmos cantando María. Increíble. Vestidos. Tocas de look muchísimo. No, y era así de, no, ¿qué pido esto? O Avon y los Enemigos del Silencio antes de que entrara el cuchillo, su bataco, pues con la cajita de ritmos y echando cuando seas mía. Lo máximo. Es increíble, o a Ritmo Peligroso, no sé. Con ritmo me pasó lo mismo que a ti, ¿no? que contabas hace un rato, que cuando los escuché en inglés, el Dangerous, yo pensaba que era una banda inglesa tipo The Clash. Exactamente. ¿Es The Clash? No, no es The Clash. Es una banda inglesa. Y cuando los fui a ver, sí cantaron en inglés, los echaron un par de... Y Piero hablando en español y dije... Bueno, yo te cuento que la primera vez que los vi eran Dangerous Rhythm, Kenny and the Electrics y Green Hat. Es decir, sombrero verde. Y entonces llegar al Hip 70, que era un muladar hermosísimo. Sí. Era un basurero hermosísimo. Muy peculiar. No, y Armando Blanco y los discos y 2 millones de latas de chelas ahí botadas. Sí. Era un basurero. Sí, era un tugurio. Pero era el lugar para tocar y entonces llegar y oír solos tú y yo en el oscuro ascensor y ver al Abramcito Calleros y al Chino y al Juan Diego y a Fernando Olvera. Y era de qué les pasa. Tenían 14, 15 años. Que era lo que ahora es Maná, pero en esa época sonaban a Police. Era como y en vivo eran buenos, sí. Muy buenos. Aunque ustedes no me lo crean, me atacan mucho porque dicen, güey, ¿cómo que Sombrero Verde te voló el cerebro? Sí, me lo voló. Sí, durísimo. Y tocaban muy tocaban Abraham es de los mejores y sonaban increíbles, ¿no? Antes de Alex. Y luego Kenny and the Electrics. Kenny también. Ricardo Ochoa, Víctor Yarromendi en la bataca. Y el Hey Hey Everybody, las rolas en inglés del disco que acababan de hacer en Estados Unidos. Y no te ves tan lejos, Neón. ¿Sí? Yo cuando veía Neón de chavito. ¿Qué tal? O sea, en Rocotitlán, yo decía, ¿por qué estos güeyes suenan mejor que casi todas las bandas que he visto aquí? Es la misma bocina, la misma consola. ¿Qué pedo? Y cerrando el show, Dangerous Rhythm. Y Dangerous. Haciendo ese primer disco del Dangerous Colors y estás perdiendo. Escaso. Entonces ver esos tres en una noche y luego irlos a ver. Andaban de gira nacional y entonces me acuerdo perfecto. Tocaron en el Salón Brasil que estaba ahí en Vallejo. Ese sí pues no Ñerón. No, yo sí. No, pues yo vivía en Linda Vista y rolaba mucho por ahí con la banda barrio. Y tal, está ahí cerca, ¿no? Entonces pues sí rolaba con la banda y entonces ir al Salón Brasil a ver a estos tres tocando junto con algunas bandas locales. No, pues era... Sí. Y lo que dices, güey, era como cuando venía, ¿te acuerdas de Felix and the Cats? Sí, claro. Tocaban con las mismas bocinas. Una vez que aventó el micrófono, ¿te acuerdas? Bueno, y te salió barato, güey, porque... Me hubiera tirado 4 dientes. No, o sea, te habría matado porque Félix era de los que te perseguía con un cuchillo y te decía que te iba a matar, ¿no? No un personaje. No, pero no fue Félix, a propósito. ¿No? Hizo así el micro y me cayó a mí. O sea, no pues fue personal. Pues pasa, a ver, no, pero Félix estaba re loquito. No, ya sé, me di cuenta. Un artista enorme. Sí. Enorme. Fíjate que a lo largo de la vida he conocido mucha gente. Lo conocía él también, ¿no? Sí, éramos grandes pero amigos, hablan muy bien de él, ¿eh? No, y generosísimo. Sí, llegábamos a Los Ángeles. El único problema es cuando chupaba. No, fuera de eso. Que eso pasaba todos los días a todas horas, ¿no? Entonces sí era un tema. Pero Anita, su mujer, siempre, sabes, conteniendo. Y entonces era bien chido porque llegábamos a Los Ángeles sin un varo, te habías pasado, ya sabes, ilegal en la cajuela del coche, lo que fuera. Y te daban hospedaje en su cantón. Y si la onda eran ¿cómo se llamaba el equivalente a las sopas instantáneas de hoy de aquella, pues las instant ramen. Las instant ramen. Y eso comíamos todo y no pasaba nada y compartían y entonces había un huequito en el sofá y entonces y ahí te hacías bolas y de pronto volteabas y ahí estaban los Maná y estábamos y estaba la banda ahí en casa de Félix. Así era la onda, ¿no? Nosotros también. Era increíble, ¿no? Los Maná cuando estaban sacando, porque luego la gente cree que es la prehistoria, pero estaban sacando el de Rayando el Sol. Ajá. Alex se venía a mi casa, se quedaba a dormir en mi casa. Yo iba con mi mamá, estábamos bien chavitos. Y se quedaba en mi casa a dormir porque la disquera no les pagaba hotel. ¿Sí? Entonces Fer le pedía un cuate y Alex se quedaba conmigo. Y bueno, yo cuando conocí a Alex vivía en su Caribe. Vivía en su coche. Sí, seguro. Así la onda. Igual nosotros en Guadalajara, nos hospedaba el staff y ellos y todo. Sí, pero y luego llegaba la banda y aquí... Bueno, nuestro redentor pues era Ricardo Ochoa, ¿no? Ricardo. Y en el sótano de esta casa maravillosa que tenían ahí en la Roma, creo que en la calle de Puebla, y bajabas al sótano, ya estaba la Chiquis, pero estaba Arturo Ibarra, pero estaba el Bola, pero estaba el Cacual, estaba medio Guadalajara ahí, y ahí se ensayaba, y ahí comían, y ahí se bañaban todos.
pues era bien padre, comuna, ¿no? Sí, una pinche comunidad que era increíble y que, como decía hace como 1 hora y media, sin tipo, ¿no? Se ha perdido con el tiempo, pero mira, afortunadamente me parece que muchos lo hemos recuperado de otras formas y creo que una prueba fehaciente de eso es que estamos aquí, mi querido Leo, 35, casi 40 años después y estamos hablando de lo bien que le hemos pasado. No ha habido unos eventos también terroríficos, hay que decirlo. Tristemente, las mejores historias de esto están condenadas al anonimato. Lo siento. No, lo siento. Pero mira, finalmente, ¿tú te imaginaste que ibas a estar aquí 40 años después? Jamás en la vida. Somos sobrevivientes y no, pero, a mucha honra, pero además no lo cambiaría por nada. Sí, no. Macheteros, y si hay que dormir 1 hora, pues duerme 1 hora, y si no se todo duerme, lo que pues hemos no logrado se duerme. Es por chambearle duro. No hay ningún por ser los regalo. Primeros en llegar y los últimos en irnos. Yo me acuerdo cuando estabas haciendo las sesiones de Sony, yo decía, güey, ¿qué? Búsquenselo, seguramente está en YouTube. ¿El de Fusionados? El de Fusionados. Sí, qué madriza. Pero qué padre. Sí. Muy avanzado. Oh, increíble. Muy avanzado. Y yo decía, güey, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Yeah. Híjole, eran 3 días de filmación. Pero ¿qué tal los híbridos? No, increíble. Yo es de las cosas más... ¿Quién se juntaba a tocar en esto, Leo? Cuéntalo, güey. Bueno, platícalo. Pues se llamaba Fusionados y la idea era justamente fusionar géneros diferentes. Entonces vino, por ejemplo, Kinky con el grupo Pesado. ¿En qué año? Fue 2006, 2007, una cosa así. Y todavía no se acostumbraba a hacer eso. Eso no existía. Y además, patrocinado por Coca-Cola. No, eran los Reyes. O sea, pues eran los Reyes, mi Leo. Sí, Te digo que fue una jugada magistral que me parece que tuvo mucho éxito, sin duda. Sí. Pero debería haber tenido mucha más relevancia de la que tiene por eso. Yo también creo. Estaba programado para 3 temporadas. Sí. Desgraciadamente, este es el lado negativo de tener tanto lujo. Claro. No se pelearon. Hubo una discordia entre Sony y el patrocinador. Ya no se pusieron de acuerdo y cancelaron la 2ª y la 3ª temporada. Lo cual es una pena. Para el público. Aparte todos, o sea, la producción, todo mundo, los de Sony, todos tratamos de levantar porque no, por lo menos una temporada más y no lo logramos. No, pues es que ya no había forma. No, y era un programa ahora carísimo, puedes hacer un programa con tu teléfono. Sí, exacto. En ese Pero momento. En el 2000 algo. Que bueno, yo carísimo. En esa época estaba arrancando con un podcast que hice 2 años en Prodigy MSN. Con el Wherever Tomorrow, que muchos sabrán, hermano de Alex Montiel, el Gabriel. Sí. No, y entonces muchas de las cosas las escribía el Alex Montiel o el Escorpión Dorado, como lo conozcan. Y arrancar con eso y contar historias y tal, pues igual en el 2006. Y eso no existía. No existía. Y entonces cuando me decían, Sabo, te están oyendo aproximadamente unas 10,000 personas a la semana. Y yo lo traducía en, wow, un auditorio nacional a la semana está oyendo. Increíble. Mis barbaridades. Era wow, cabrón. Sí. Cuando el internet era que ya sabes, sí, tú, y ahora y si tu hermana iba a echar novio y descolgaba el teléfono, se iba a la chingada del internet y así las cosas, ¿no? Pero estábamos ahí sobres, Leo, siempre buscando y haciendo. Yo creo que el trabajo es lo más importante y lo hacemos con mucho gusto porque es nuestra vocación. Pero si no chambeas, la verdad es que las cosas no pasan. No, y luego cuando ese destino nos junta maravillosamente para hacer bomba de tiempo en el primer de los Concord. ¿Qué tal? Que es una por cierto viene el Metropolitan y públicamente te invito, Sabito. No, tienes que estar ahí. Es más, ya nos tardamos en invitarte porque ya viene el show. Pero es que nos pasa con los Concord que vivimos todos en ciudades diferentes y estamos desconectados. No es un tema. Pues haciendo cosas. Bueno, te ha tocado con Rock en tu Idioma, que has estado prácticamente estos 10 años que tenemos haciendo Rock en tu Idioma. Me acuerdo cuando me llamaste, estaba yo en Los Ángeles. Sí. ¿Te acuerdas? Me quedé platicando. Que estuvimos como 2 horas hablando. 2 horas chismes. Igual que ahorita. Se nos da. Y luego, ¿para qué me hablabas, güey? Sí. Y entonces, y finalmente llega el ensayo y aquí está Leo y le mando el arreglo y tal. Y el día que llegaste al estudio y ya la orquesta y el ensayo y la madre... Y empezó mujer, y era así de, no, es que sí esto, güey. ¿Sabes? Era increíble tener esta posibilidad de llevar a ese punto muchas de nuestras rolas. Sí. Pues ya pasaron 10 años de eso, Milo. 10 años. Y como 15 de los Concord, ¿sabes? Sí, 15 de los Concord. Y como 35 de esas fiestas en casa de Milton, en el Club de Golf. Ya México, llovió, ¿no? Pero qué buenos tiempos. Yo la verdad la verdad lo agradezco muchísimo. Nos ha formado, como dices. Sí. Y ha sido una maravilla y un viaje que la verdad... La otra vez me preguntaron en una entrevista, ¿te falta algo? Y digo, pues mira, siempre hay sueños y siempre hay que tener metas y tal. Pero la neta, si me fuera mañana,
Me voy con una vida. De las últimas que me dijo mi santo padre, güey. Que pues, te digo que era una cosa muy sensacional. Una chulada. Debe haber sido como en diciembre o enero. Me dice, oye, gordo, ¿cuándo te vas a retirar? Y entonces yo lo veo así como que ya me veo muy puteado. Ya me hace falta, o sea, ¿cómo o qué? No. De hecho, no sé si te has dado cuenta, gordo, pero pues, estás retirado desde los 20, güey. Wow. Sí, porque te dedicas a lo que más te gusta. No lo consideras un trabajo. Nunca jamás. Sí tienes responsabilidades, todas, obligaciones. Sí, todas. ¿De qué es chamba? Es chamba. Y que la música me hizo muy disciplinado, muy puntual, muy ordenado, muy enfocado, absolutamente. Y digo, wow, cabrón, resulta que tengo 40 años retirado. Pues sí. Pues sí. Absolutamente, ¿no? Así como cuando, sabes, en estas épocas del éxito y el glamour y la madre, pues uno vuela y se va. Y se vale también, ¿no? No, y entonces mi papá era bien lindo. Nada más me veía por arriba de los lentes y me decía, gordo, gordo, ¿qué onda, pa? No se te olvide, güey, todos nos sentamos sobre nuestras propias nalgas. Yo sí, pa. ¿Desayunaste? Ay, no, güey, tienes todo chingón. Y eran como los cables a tierra. De la nada, güey, de una manera tan chida. No, vale oro eso. Sí, güey. Pues eso, y los amigos, y las compañías, también. Y lo aprendido, y lo roleteado, y las historias, y el... No, y haber compartido con tu mamá, qué bueno. Que te amen mis hijos. Hoy comí con ellos, me mandaron besos. Con los tres que los chiquitos. Amo. Quiero ver a Sabo. Yo amo a tus hijos. Sí. No hemos conectado en diferentes frecuencias muy caras. Hice una película con tu esposa, ¿verdad? No es una cosa muy tremenda. Condones.com. Hijo, que si se la encuentran, sí véanla por caridad, ¿no? Pero la neta es que sí, es un churrazo. Tu coestrella, Sandrita. Con mi coestrella, Sandra Echeverría. Y también sale Piro en esa película. Sale Piro, creo que sale Lora también. No yo tengo que confesar que nunca la he visto completa, la he visto así como en pedazos. ¿No? Bueno, ya se pero imaginaron. Está muy chistoso, ¿no? Y además hace 20, no sé cuántos años, hace muchos años, ¿no? Sandra estaba 20, bien chiquita. Bien chiquita mi Sandra, ¿no? Pero ya además era re fan de Eres tú, solamente tú. Y para los que no sepan, Sandra cantaba con Faiz y con otros personajes bien padres en un grupo que se llamaba Perfiles. Perfiles, sí. Que era bien padre. La verdad, el primer disco es padrísimo, está muy bien producido. Súper rolas y suena súper bien y cantaban increíble muy bien, todos. La verdad es que sí, estaba muy bien. Sí. Y jaló un rato y luego, bueno, ya empezó a sacar sus cosas. De hecho, ahora está haciendo mariachi y va a ser el tejedor, va a ser un showcito ahí privadito. Con mariachi. Y está bien padre. Pues mi Leo, es que mira, ya son muchos cuando años. Uno cree que no se puede sorprender más, hace como 2 o 3 años me dice mi querido Eliseo Reina, que es mi manager, proxeneta oficial, amigo. Que aquí está siempre. Aquí está siempre mi Eli. También lo voy a invitar a Eli porque sí, claro, güey. Vamos a hacer un... Es más, hubieras entrado, Eli. Sí, vamos a hacer un numerito del escenario secreto en Vive Latino. Ahora el escenario secreto, pues yo imaginándome que iba a ser un striptease o, ¿sabes? Alguna cosa impúdica. Tu mente unos desfiguros. Pues claro, pues uno vuela, ¿no? Yo diciendo, güey, unas pinches visiones ahí exóticas. No, pues resulta que se le ocurrió que hiciéramos unas versiones mariachi de La Paquita Disco, cantada por Héctor Quijada de La Lupita, de Contrabando y Traición, cantada por José Force, y de Viento, cantada por mí. Pero además vino Edwin, el de La Tracalosa. Y entonces en el escenario sorpresa, con unos arreglos padrísimos y un mariachi. El mariachi nunca ha sido mi hit, ¿no? Y si te tocan las trompetas aquí atrás, sí, peor. Yo también digo, porque soy mexicano, me conmueve, pero no, y es padrísimo. Y el mariachi, y cuando tocan bien, qué barbaridad. Sí, no. Y hay unos arreglos y es padrísimo, ¿no? Bueno, pues este mariachi era una cosa espectacular y los arreglos espectaculares. Y entonces salimos a cantar con 20,000 enfrente, con mariachi. Momentazo de mi vida. Momentazo, Leo. Nunca piensas, ¿no? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegué llegó aquí? Esto? Cuando tengo 60 años, ¿cómo llega esto? Me pasa mucho que ya a los 60 ya no debía de pasar esto. Ya no tendría que haber sorpresas. No, y sigue pasando. Y siguen pasando todo el tiempo sorpresas de todo índole, de todo tamaño. Y luego también momentos
complicados. Bueno, aquí nos gusta compartir los momentos también difíciles y cómo le hacemos para salir de ellos. Y vaya que ha habido, ¿no? Entonces invita a Eli, ¿no? Y a Eli que nos invítate a Eli y se cuentan un par de esas historias todos, bien padres. Todos tenemos nuestra... Ya la hemos contado muchos aquí en el programa. Pero mira, todos juntos y en bola siempre... Pues suena feo, pero siempre nos las ha pellizcado. Siempre. Esa es la realidad. En bola, güey. Güey, vamos todos. Güey, vamos todos. Claro. No, y entonces, bueno, ya de pronto con los compromisos o con las responsabilidades adquiridas con los años, ya con la paternidad, ¿sabes? Con que uno, insisto, ya tenemos más pasado que futuro. Sí. Puede ser que no tengamos la misma energía y no la volveremos a tener nunca que a los 30, pero gana siempre. Gana siempre. Entonces, bueno, yo aprendí a madrazos, desgraciadamente, pero aprendí que no soy indestructible. Pero sí que soy incansable y eso es una sensación que comparto con mucha gente. Y yo digo, güey, tú eres incansable, güey. Pues sí, y veo a mucha banda y son incansables, güey. Y no todos los tiros a gol entran a la portería, hay que decirlo, claro. Pero mientras más tires, más goles entran. Pues sí, si pues no tiras, está cabrón, ¿no? No, pues sí. Güey, soy zurdo, pues pateale con la derecha también. No es esto, agarras un pinche, no sabes, un chanfle ahí chido, pues no sé, güey. Claro. Por lo menos lo descuentas o le das en los huevos, o pues algo, güey, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que todo eso es bien válido en esto, Emilio, porque con esto de habernos tenido que inventar la vida por los últimos 45 años o más, pues creo que el resultado es misión cumplida, ¿no? Sí, porque yo siempre digo que somos constantes emprendedores en la música, en el rock, más que en ningún otro género, creo que en el rock, ¿no? Pero en general en la música. Sí. Y siempre estamos inventando porque no tenemos nada cierto. Así es. Nada asegurado. Así es. Entonces estamos... Así es. ¿No? Va y ahora por acá y lo buscamos. Así y jaló esta rola, pero no aseguramos que la siguiente va a jalar. Y exactamente. Pues, no hay nada. Y entonces, si hay el chance. No hay certidumbre. Y bueno, no saben cómo disfruté a mí León Jesucristo Superestrella. Qué barbaridad. Fue mi padrino, Sabito. Además a develar cuántas, 8,000 representaciones. Pues en esa ocasión creo que eran 200,000 personas. Sí, eran las primeras 100,000 personas que los habían visto. 100,000 personas que los habían visto. Sí, estuvo cañón. Sí. Y claro, Jesucristo Superestrella, además de que es una película que me marcó cuando tenía como 10 años. Pues recrearla, pero entonces ya verte. Y ver a los cuates. Por supuesto me la sé de principio. Sí, claro. Pero el impacto que tuvo en el Max y la onda, ¿sabes? Tiene muchas más connotaciones, somos familia. Para sí, decirlo en entonces mira, ha sido bien padre porque no es venir ni siquiera a este ejercicio. Pues a lo mejor ya como de rucos de venir a dorarnos la píldora, ¿no? Sí. No mames, eso aquí no aplica. Aquí la neta es que mira, es una sensación de orgullo, de satisfacción. No, yo así te veo y chileo. Igual. No, pues y me pasa con mucha gente, ¿no? Sí, claro, pues es que es una familia. Dices, nos queremos. ¿Estás de acuerdo que en un momento determinado, Leo, podríamos haber valido madre fuerte? Fuertemente. Fuerte. Pero así sucumbido a los embates del rock en él. Y seguimos. Yo tendría que haber valido madre a los 12 años, a los 13. Él. Oye, no hay forma. Pero no hay forma. Ahorita que estás diciendo eso, me cae el 20 que te ves a toda madre, Sabito. Pues para los 93 años no está uno tan golpeado. Te ves como de 80, güey. Está chingón, güey. Eso es lo que quería oír. Está toda madre. Y ahorita te decía que de los momentos difíciles, pues este incidente que tuviste, que la neta, híjole, todos estábamos concernados. Sí. Y bueno. Y todos presentes, además. Pues bueno. Eso estaba padrísimo. Padrísimo, sí. Viéndolo del lado positivo, pero pues una cosa muy complicada y saliste, nomás estás creo que mejor, güey. ¿Sí? Pues no sé si mejor, pero pues yo te veo a toda pero madre. Mira con los cuéntanos cómo lo hiciste, porque también es importante en este espacio. Mira, fue un tema, los pongo un poco en contexto. O sea, saliendo de mi casa con mis perros un día en el que además me iban a ver la gente del audio, que me iban a hacer un upgrade del estudio, de unas cosas, ahí de unos press y no sé qué. O sea, pintaba para ser un jueves normal. Perfecto. No, un jueves así. Increíble, ¿no? Y entonces salgo a caminar con mis perras y de pronto, como a 20 metros de la casa, me encuentro yo que soy uno de estos tipos que no puede dejar de reaccionar ante lo que considera injusto. Nunca. No hay forma. Y aparte eres de mecha corta. Sí. Yo no hay forma. Ya sé. Y entonces, coche en la banqueta. Con un sujeto adentro de él comiéndose algo que parecía como una torta de tamal.
Vecino, buenos días. Oye, estás obstruyendo aquí el cruce peatonal. Chinga tu madre. Ya vi una señora que quería cruzar y no pudo. En silla de ruedas y se tuvieron que ir por abajo. Y entonces estas cosas, o sea, se juntó, ¿no? Se juntó. Pues ya para no hacer la historia larga se bajó este güey del coche y entonces empezó a decir. Y yo decía, güey, voy a tener un día muy bonito. No voy a pelear con un pendejo. Bye. Uh-huh. Y cuando me subo a la banqueta, porque todo esto pasó abajo de la banqueta, me subo a la banqueta y de pronto esto que sientes que te va a caer el mundo encima. Así que cayó el meteorito y ya te aplastó, ¿no? El asteroide. Y de una manera, pues sí, muy, muy cobarde. Pues un putazo por la espalda. Knock, suelo. Y tirado en el suelo me pateó. Yo sentí que pasó como una hora, pero fueron 8 o 10 segundos. Sí, pero por lo menos 10 madrazos. Y entonces, claro, cuando finalmente pasa esta historia, pues ya oigo que se va. Yo estaba alucinando que no lastimara a mis perros y tal. Y cuando ya logro medio ponerme de pie, pues no, aturdido, tal, ya no veía con el ojo izquierdo. Pues una situación así. Entonces, un vecino que era el único que pasó por ahí, eran las 9:30 de la mañana, además. Y el único vecino que pasa por ahí acerca de uno, pues Sabo, ¿te ayudan en algo? No, no pasa nada. Pues yo dije, bueno, pues ya hubo un incidente, pues ya, ¿no? Pues total que me regreso a la casa, me ve el guardia. Mi señor Sabo, ¿qué le pasó? Claro, cuando le vi la cara del guardia dije, no. Estabas como el boxeador. No, peor, güey. Fue, pues bueno, así. El resultado cuenta, ¿qué fue? El resultado básicamente fue la pérdida de la visibilidad del ojo izquierdo. Mi ojito aquí está, ¿no? Sí, lo veo, ojitos de Chucky y todo, pero sí está medio bowisesco el tema. Ajá. Y estuve como 2 meses, estuve en la recuperación larga que me acuerdo de todo perfecto. Yo toda la para que pandemia le cuentes a la y todo banda. este asunto. Sí. No, y una reconstrucción maxilofacial porque mi maxilar quedó como por acá, pues ya sabes, ¿no? Así como chueco y todo roto y todo mal. Y lo emocional que yo pensaba que no me había impactado tanto, pero conforme pasa el tiempo descubro que sí. Que sí hay desde luego una afectación emocional importante. Claro. Y que hay muchas cosas que ya no regresaron a su lugar, emocionalmente hablando. No es que me dé miedo salir o que me dé miedo andar por la calle con mis perros. ¿Te queda cierto trauma? Pero sí hay un... ¿Sabes? Arisco. Como un... Sí, que eso a mí no me pasaba. Digo, amén de una deformidad craneal que traigo aquí, que sí está bien punk. Que yo sé, güey, mi cráneo estaba bien chido. Digo, tengo la frente como medio tolteca, ¿sabes? Como si hubieran dado un... Pero esa sí es de origen. Yo creo que me les cae. Ay, qué resbalosos los niños sin mocos, ¿no? Sí. Seguramente me le caía a mi médico, al doctor Trigos. Pero tengo una bola aquí atrás que no existía y que pues ahí está, ¿no? Y entonces la toco y digo, bueno, güey, pues así era, ¿no? Y así tocó. Y es como sobreponerte, Leo. La edad para mí es un número. Y cuando estamos rodeados de gente chingona, de gente amorosa, de gente que ahí va a estar siempre. No, entonces, ¿qué te digo? Pues me pasé toda la pandemia, mi recuperación de esto que fue el 30 de enero del 2020. En marzo se declara la pandemia. Y entonces me eché como, no sé, un mes en el hospital, una pinche cosa y horrenda. Cosa así, y en recuperación. Y luego de recuperación, pues me pasé un año maravilloso viviendo en casa del Liceo, yo leí Max, que estuvo increíble. No, bueno, pues desperté todos los días con el Max. Pero ve la actitud que tienes, o sea. Entonces te digo, no soy indestructible, pero incansable sí. Por eso quería que la contaras justamente. Sí. Déjame pararte aquí porque, o sea... todos supimos de esto, obviamente. Estoy seguro que lo cuentes a otras porque habrá personas que no, pero y estuvimos ahí apoyando lo que sea, pero es una cosa muy fuerte. O sea, yo me pongo en tus zapatos y digo, ay, cabrón, sí está muy, o sea, salir de eso como has salido tú, está muy cañón. Y sí, bueno, tienes familia, tienes apoyo, tienes gente que te regala cariño y que te ayude, lo que quieras, pero la actitud de manejar eso es lo que te tiene así aquí, güey. Leo, si no lo hacemos así, entonces ¿cómo? Mira, yo me podría haber tirado al sufrimiento. Hay gente que no lo maneja así, ¿eh? Hay gente que con una microparte de lo que te pasó a ti, ya. Mira, si quieren más drama de Pink of Guadalupe, la Rosa de Guadalupe. Pink of Guadalupe. Sí, de Pink of Guadalupe. Mi mamá muere cuando yo iba a cumplir 8, Leo. Y me encabroné. Horrible. Y dice, güey, ¿por qué? Dentro del entendimiento que puedes tener a los 8 años en 1972. ¿No? Yo decía, güey, ¿por qué pasa esto? Y cuando vi,
Jesus Christ Superstar en el cine Futurama de Linda Vista, de la mano de mis dos hermanos, de Juancho y Lula, me reconforté con la vida. Porque yo era de pinche Dios, porque, güey... Estaba resentido. Claro, pues es que a los 8 años lo primero que sientes es enojo. No, y entonces mi mamá, que era súper, ¿sabes? De el golpe de pecho y de la cofradía, y tenía línea roja al Vaticano y la chingada, y mis abuelos y la iglesia, todo este rollo. Yo decía, güey, ¿por qué pasa esto, no? Uh-huh. Sí, no es justo. Y cuando veo a ese Jesús que yo le había mentado la madre en este contexto, fue como, ¡árale, qué chido! ¿No? Y luego que ya la vi Pacheco, no a los 12, no pero sí como a los 13. Así. ¿Pero qué fue lo que te cuadró ahí? Pues fue como entender que, y lo digo con mucho cariño, que la Biblia es un libro de cuentos sensacional, espectacularmente redactado y escrito. Una de las mejores que historias. Que lo he leído contadas. en random, que tiene unas historias hermosísimas y unas historias que dices, ¿what? Sí. O sea, que sí de sonrojarse, ¿no? Uh-huh. Pero que al final esto que pasa, ¿sabes? Como estos dichos de abuela de, bueno, es que nadie tenemos la vida comprada. Decían, no, pues mira, finalmente aquí era un tema de salud. Yo no creo que necesariamente Dios como me lo habían vendido, uh-huh. Sobre todo mi mamá, necesariamente estuviera pendiente de todos y cada uno de los humanos. ¿Sabes? Es como si volteas y tiene mucha chamba, ¿no? A ver, ahora este punto, el tercero. Pero todo al mismo tiempo. Y dices, no mames, no hay forma. ¿Sabes? Sobre todo, si igual que tú y que yo y que cualquiera que estamos en esta habitación, pues se sienta sobre sus nalgas, uh-huh. ¿Sabes? Entonces yo digo, no, güey, este asunto no, yo no lo compro, ¿no? O funciona de una manera diferente si es que existe. Por ejemplo, ¿no? Pero entonces, claro, yo veía la peli y veía a Carl Anderson, y oía cantar a Ted Neely y a la Yvonne Nelly, maneras de... Y oía los arreglos de John Lord, el organista de Deep Purple, que es el que hizo toda la orquestación de este asunto. Y te digo, y cantaba, no, pues era una cosa, Anderson, Carl Anderson, y esta, que eran... Una bestialidad. Y oías la rola y what's the bust? Y entonces era, wow, cabrón, está bien chido así. Y era como una hippie, era como un tema que estaba bien remoto a cómo me lo habían vendido, claro, o a cómo me lo había imaginado. Yo creo que eso logró esa película, ¿sabes? Traducirlo. Me lo tradujo a un lenguaje básicamente musical. Yo no era bilingüe ni al 100 ni al 50% en esa época, y la vimos en inglés con subtítulos. Pero mi Lola, mi hermana querida, que pues ya era bilingüe, ya me traducía todo, y entonces era padrísimo porque, ¿sabes? Me suavizó mucho el asunto. Y entonces, pues claro, se convirtió en una peli referente para catalizar muchas emociones que yo, pues a los 8 años, pues uno trae, ¿no? Estás todavía en proceso de un montón de cosas, de crecimiento físico, emocional, descubriendo, etcétera, ¿no? No te acabas de desarrollar en todos los aspectos. Pero mira, al final, pues todo ha sido música. Leo, todo ha sido música, han sido imágenes, ha sido, sí, la tragedia de The Pink of Guadalupe Again, pero con mi papá es igual. No digo era, no me caga hablar de él en pasado. Sí. Es igual. Está. Uh-huh. No, se murió, pues flores, güey. Vive, pues flores. Se acabó, ¿sabes? No es como el... Y entonces en el holgorio, inclusive, yo cerraría el episodio con eso, con un holgorio que fue el velorio de mi mapacín. Que fue una fiesta tan hermosa. Una celebración. Pues tan hermosa. Una vida así se tiene que celebrar. Dice, güey, no puede ser esto. Así, sembrar tanto amor y la banda y la rola. Por supuesto le canté, como te encanto, le hice al Sadino. Y era un momento sensacional y entonces una cosa emocional linda. Mis hermanos diciendo cosas muy bonitas, pero entonces los amigos de mis hermanos que cuando nosotros no estábamos igual iban a ver a mi papá. Y si estábamos de viaje o lo que fuera y los corrían de la casa, mi papá les daba asilo a todos. Y entonces, ¿sabes? Era como, mi papá era el papá de todos. Sí. El papá de todos y convivió con todos. Y entonces, ¿sabes? Como condensar eso en esos 2 días. Sí, no, qué maravilla. Fue un evento. Qué maravilla.
un evento increíble. Entonces me hablaban y decían, Sabo, perdóname que no estoy ahí, que no estás aquí. Claro que estás aquí, güey. Tú, Emilio, que andabas acá triunfando Andaba de viaje. En Sobakasu. Estaba viviendo en el futuro 15 horas. Hanabeta, date okiniri. Pues hasta en japonés te canto, Emilio, para que veas, ¿no? ¿Señorita Cometa o qué fue? No. Candy. Ah, Candy. Kakepusuki pudai suki. ¿Tienes una memoria? Esa es otra cosa que no tocamos porque ya nos recolgamos en el programa. No, ya nos recolgamos como siempre, si nos pero seguimos, es que es pura alegría. No, pero ya nos vamos para tener una segunda parte. La memoria de Sabo es una... Piro y Sabo siempre van a ser mis consultores de datos de todo tipo, no nada más del rock and roll, una pinche memoria envidiable. Sí. Yo que no me acuerdo qué desayuné hoy. Yo tampoco. Entre chat, tú y Sí, Piro. Pues es que son las cosas que te marcan, mi querido Leo, ¿no? Y mira, a mí me fascina tener esta posibilidad de estar compartiendo cosas contigo. Me fascina más la posibilidad y la realidad de haber estado cerca estos últimos 40 años. De ti, de tu familia, igualmente, de tu esposa, de tus hijos. Y ha sido progresivo, nos hemos reencontrado y conectado más en diferentes... Yo veo a tus hijos y los veo hechos unos monstruos enormes, amorosos. Te quiero dar. No, yo te amo y amo a los niños de Lozán durísimo. Pues, ¿qué te digo, no? ¿Qué te digo, no? Y a la señora Echeverría también. Y ella a ti la otra también. Señora también. Pues, ¿qué te y digo? Mi hermana te ama también. No, y tu hermana me ama y yo la amo. Sí, pues te digo, hay una conexión ahí que es bien padre, Leo, que va más allá de ser amigos y de tener historias en común. Hay una conexión que va mucho más allá de eso. Es correcto. No, y qué es lo que hoy nos tiene aquí sanos, contentos y hechos unos pinches bizcochos. Eso, no, quiero cerrar con eso. De ahí déjala. Pues es lo que te digo, ya para cerrar, ¿no? No, con el ídolo que tanto queremos. No, ídolo, mira quién habla, el gran Sabo Romo. Ídolo, el gran Leonardo de Lozán. Que más allá del amor que le tengo profundísimo, pues es una leyenda. Ya oyeron todos. No, nos podemos haber seguido 3 días. O sea, no contó ni el 1% de las anécdotas, pero una maravilla, mi querido Sabo. Gracias por venir, amigo. Leo, estar en la punta del iceberg siempre... Ya lo habíamos hablado. Está padrísimo, mucho. Sí. Y ven otra vez, proyecto más acariciado, adelante. Sí. Mientras no nos llegue la horca, todo está chido. Ya sabes que de pronto ya sabes, y está la foquita y de pronto te brinca la bichorita. Te brinca y sale bye, ¿no? Mientras no nos llegue la horca en la punta del iceberg, todo está bien. No, Milo, siempre es un placer. Igualmente. Es un placer y además gracias por venir. Me encanta porque... Güey, nos vemos bien guapos y suena bien guapo y todo está bien guapo, ¿no? Muchas gracias a todos aquí por... y trabajamos con puro guapo. Sí, trabajamos con puro guapo, con puro bombón, que ustedes no los ven, pero bombón, ya luego Emilio se encargará de hacer una cápsula. Exacto. Para presentarles al personal. Leo, muchas gracias. Te quiero, te amo durísimo. Con todo el corazón y te agradezco enormemente. Y luego vuelves a venir. A la hora que sea, no, y va a visita recíproca, porque ya no hablamos, pero bueno, vienen varios proyectos y varias cosas. No, cierra con eso. Están bien padres. Pues les comento que después también de esta cosa de la necedad y del podcast y de haber hecho tele y radio y nos faltó hablar de eso porque has hecho mucho de eso también. Les comento que arranco con media hora en el canal del Congreso. Tele abierta, que me gusta mucho la tele abierta tradicional. Y que es una oportunidad de hablar estrictamente de música. Padrísimo. No de vivencia, de que si sabes, de que si vino, corrió y lo madrearon y si nos gusta el pedo y el olor a calcetín. Como lo que acabamos de hacer aquí. Que eso ha sido nada más de estas mamadas. No, que también está padre, ¿no? Porque es bien ilustrador. Yo quiero pensar que a mucha gente le puede resultar de sumo interés. No, claro. Pero creo que es bien padre desde la perspectiva no de un músico, sino de una persona común y corriente que se sienta sobre sus propias nalgas. ¿Cómo la música incide en ti? ¿Qué te hace hacer la música? ¿No? ¿Cómo detona emociones? ¿Cómo te lleva, te transporta? No sé, yo oigo Piano Man de Billy Joel y es mi mamá. Yo oigo Reeling in the Years de Steely Dan sí, es como y tu es soundtrack. mi papá. Yo oigo Dancing Queen de ABBA y es Lula, mi hermana. A mí me pasa igual. ¿Sabes? Y esta relación, esta conectividad que se nos da con la música me parece que es bien importante porque da lo mismo si tu hit es Whitney Houston o Ana Bárbara. Si la música logra que despiertes emocionalmente, ya se logró el está. cometido. Y además, mira, Charly García diría, desconfía de cualquiera que no le gusten los Beatles, y estoy totalmente de acuerdo. Sí. Desconfía de quien no le gusten los perros o los animales en general, que también estoy totalmente de acuerdo. Pero si te gusta la música y la música te emociona, no importa la música. No importa cuál es sea. Estoy de acuerdo. No importa si te emociona y te despierta y te
te lleva a realizar grandes cosas o pequeñas proezas, en tu vida, claro. Adelante. Increíble. Y de eso va el asunto. Onda. Entonces ya. ¿Y sale cuándo y cómo y a dónde? No tenemos fecha todavía. Estamos obviamente con la primera temporada que está bien padre. Pero lo anuncias en tus redes. Se anunciará en las redes, se anunciará desde luego en el propio canal del Congreso. Claro. Y pues estarán pasando cosas, ¿no? Que te digo, buenísimo. Me gusta por ese tema de que es tele tradicional. Está increíble. No, Back y es to como basics. Cuando hice el programa de Interferencia, que era radio tradicional, AM. Sí. Pues era padrísimo, me encantaba. No, la radio me y la tele en vivo es encantaba. lo máximo y tradicional. No, y en este formato que puede ser grabado, pero es en vivo, y si la cagas, pues la cagaste y ya se quedó ahí para la posteridad. Sí. Como lo hacemos ¿sabes? aquí. Sí, y no pasa nada, ¿sabes? No editas, no cortas, no. Claro. Bueno, aquí sí por cuestiones de tiempo hay que cortarle, pues bueno, ni hablar, porque yo sé que... No, aquí no hay límite de tiempo, no, estamos a toda madre. Que eso está chido. Y rock en tu idioma, todavía rock tenemos... en tu idioma, si esto pasa antes del 10 de septiembre, pues bueno, 10 de septiembre... Desde luego estaremos juntos una vez más en el auditorio del escenario nacional. No, que es el cierre de Rock en tu idioma. Que bueno, pues así tocó. Sí, lo único que sabíamos cuando empezamos es que un día se iba a acabar. Sí. Y han sido 10 años increíbles en los que llegamos al 10º Auditorio Nacional el 10 de septiembre, celebrando los 10 años de Rock en tu hablando idioma. De cosas que no y esperábamos. Es un fiestón, ¿no? Palacio de los Deportes, auditorios, el Ciudad de México, Latino, la Arena Ciudad de México. Dos de ellas. Y bueno, ni hablemos en provincia. Y Vives Latinos, y Pal Norte, y claro. Festival, y de Mérida, Ensenada, maravilloso, por todos lados. ¿no? Maravilloso. Sí, han sido, te digo, 10 años de eso, Leo, de cariño, de lealtad, de refrendar cosas, ¿sabes? Y de, pues eso, o sea, ¿cómo son los backstage? ¿Cómo son los traslados? Familia. No, bueno, ¿no? Con la gran diferencia de que hace 30 años intercambiábamos ácidos y hoy intercambiamos antiácidos. Entonces está bien padre, ¿no? Pásate el Riopan. Sácate el Riatapán y el omeprazol. Y pues sí, ¿no? El omeprazol. Ya andamos como en esa onda. Pero está bien padre porque también como que, ¿sabes? Como que pues lo vemos de otra forma. Sí. Y mira, todos sin duda alguna somos mucho mejores músicos que hace 40 años. Y todos cantamos mejor que hace 40 años. Y todos... seguimos con una sensación a flor de piel de cómo nos emociona estar juntos ejerciendo nuestro oficio de hacer música. Sí, lo hacemos con mucho gusto. Entonces, mira, eso va a pasar el 10 de septiembre. Súper. Si estamos a tiempo, pues cáiganle y acompáñanos a nuestra fiesta de despedida, que seguramente va a ser extraordinaria como cualquier show de rock en tu idioma. Y si no, si esto ya pasó, pues bueno, pues ya se lo perdieron y ni pedo. No, lo vamos a sacar antes para que se Pero si pasa antes, cáiganle. De verdad va a estar bien padre. Va a estar Leo, va a estar el Jonás. El Johnny. No, pues sí, pues de que al día siguiente triunfan en el Metropoli también Epiro, Cecilia Tucent, Héctor Quijada, buenísimo. Rosita Adame, María Barracuda, Chiquisamaro, Arturo Ibarra, Hugo Rodríguez. Hugo, te iba a preguntar. Mi Hugo, buenísimo. Que tanto gusta, y Bon, Los Neón, Sergio y Humberto. Buenísimo. Y Auditorio Nacional, que es nuestro hogar natural. Entonces, pues ahí nos vemos, cáiganle y va a estar bien chido. Y próximamente en el canal del Congreso. Próximamente en el canal del Congreso. Y otras cosas que ahí se vienen, que está bien padre, ¿no? Así como estaba oyendo tu nuevo single y estaba bien padre. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Y además el arte me gustó también. Está bueno. ¿Sabes quién lo hizo? Rosso, Alejandro Rosso. ¿No? ¿Qué tal? Está como el arte de lo último que grabé con mi antiguo conjunto de rock, con los Caifanes, que el arte lo hizo el Chagüe. Pues sí, está bien padre. Pues sí, ya andamos roleteándonos, sí. Sí, gracias, Abito, no, mi Leo, es un privilegio. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Ya nos vemos prontito viendo. Y también lo vamos a invitar al Metropolitan con los Concord, obviamente, a tocar Bomba de Tiempo, que pues la grabó en el disco, entonces tiene que estar ahí. Pues también se trata de eso. ¿No? Pues también se trata de eso. Pues habrá que ir. Habrá que ir. ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo lo hacemos? Exactamente, ¿no? El gran sabor Romo. Gracias por escucharnos una vez más. Muchas gracias. La punta del iceberg. Yo soy Leo de Lozán y nos vemos muy pronto. GWM trajo para ti La Punta del Iceberg con Leo de Lozán. Si quieres escuchar más producciones como esta, descarga la app de Convoy Network. Convoy.